papás de Juan Domingo Perón, quien fuera presidente de nuestro país 3 veces consecutivas, llegan justamente a provincia de Chubut, a Camarones, ¿sí? Eligen ese lugar para poder trabajar precisamente en la ganadería. El papá administra 2 estancias, una es La Maciega y el otro es El Porvenir, 2 estancias que trabajan hasta la actualidad, ¿sí? Obviamente con otros dueños. Y bueno, en este caso, el papá es el administrador y vive en Camarones, ¿sí? Su casa está, digamos, asentada en Camarones. Decide venirse a la Patagonia, digamos, como para buscar un mejor futuro, porque bueno, en Buenos Aires esto no le daba los réditos que él quería para su familia. O sea, por eso Claro. decide buscar un futuro, venirse al sur. Y elige justamente Camarones. Es más, anteriormente a eso, él decide y se viene a Santa Cruz. Está en una estancia, pero bueno, no se pudo adaptar al clima, al frío, a la nieve, así es que nada, estuvo más o menos unos 6 meses y regresó otra vez con la familia. Cuando decide venirse a Camarones, directamente ya ahí la decisión es concreta, vende parte de los animales que tenía y otra parte de ellos hace que lo traigan en arreo, ¿sí? Más o menos unas 500 ovejas. La vivienda que Ah, habitó la familia Perón, digamos, ya estaba en pie cuando ellos llegan a Camarones, que claro. es donde hoy nosotros ofrecemos hacia el público la muestra de lo que fue la vida de Juan Domingo Perón, el antes y el después, ¿sí? Digamos, desde que nace hasta que él fallece. Claro, estamos hablando de Mario Tomás Perón, que era el papá, y de Juana Sosa, que era la mamá. Pero además, Juan Domingo tenía un hermano, ¿verdad? Sí, Mario Avelino era su hermano, en este caso único hermano. Es su único hermano. Sí, Y tengo bien lo entendido, dice, sí, en la presentación, o así se llama, digamos, justamente el museo, Museo de la Familia Perón, porque claro, hace relevancia a los padres, a Juan Domingo, quien fue la persona más importante para nuestro país, o sea, hoy es nuestra historia, ¿sí? claro. Y bueno, y aparte el hermano. Pero ahí se Eh, relaciona, Cristina, con sí, la gente de campo en las estancias, aprende a andar a sí, caballo, por lo que totalmente. tengo entendido, ¿no? Sí, en uno de los videos que tenemos en nuestra sala, hay una persona que da testimonio de eso y dice que Juan Domingo aprende a andar a caballo antes de aprender a caminar. Ah, mirá Sí, vos, sí, sí, mirá vos. tal cual. Vos Eso es sabés así. que, bueno, seguramente vos también habrás estudiado mucho la historia de Juan Domingo Perón, de la familia, y por lo que tengo entendido, su abuela materna era de origen tehuelche de Santa Cruz. Sí, 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 Ah, es verdad, Mercedes sí. Toledo. Mercedes Toledo. La mamá de Juana, la mamá de Perón, Exactamente. ¿no? Doña Juana tenía descendencia de Mirá vos, aborigen, ¿sí? De hecho, cuando en esa época estaba muy mal visto, claro. que en este caso un español se casara con una persona aborigen, demasiado mal visto. Eh, Inclusive cuentan en nuestra historia, o sea, mediante los estudios que hemos hecho para compartir con la gente y enseñarle lo que sabemos, eh, en este caso, en Mario, cuando se casa con doña Juana, Sí, tiene que, digamos, no sé, se cambia el peinado, el estilo, es una historia más o menos así, como para poder concretar su casamiento. A todo esto, pasados los años, cuando Juan Domingo quiere ingresar a la escuela militar, le sucede lo mismo. O sea, en realidad no lo querían recibir porque su mamá o él mismo tenía descendencia de aborigen. O claro, sea, qué claro. cruel era la gente en esa época. Claro, Aunque hoy lo Cristina. sigue siendo, pero de otras formas, ¿no? Sí, Cristina, lo que pasa que en el ejército todavía estaba muy fresca la llamada campaña del desierto, y, exactamente, ¿no? Entonces sí. se escondía, Perón debió esconder esta sangre tehuelche que traía de su Ujú. abuela materna, también por parte de su padre, porque venían de los quechuas de Santiago del Estero. Este, Juan Irineo Perón venía de esa zona, pero más alejado quizá. Lo que sí, Claro, ¿no? exactamente.
se escondió mucho toda esta, Escondió mucho su origen. su origen, ¿verdad? Su origen Ujú. relacionado sobre todo con la Sí, Patagonia y con el pueblo sí, tehuelche. Según tengo entendido, la mamá de Juana, la abuela de Juan Domingo Perón, de origen tehuelche, era cautiva y estaba en la zona de provincia de Buenos Aires, allí cerca de Roque Pérez, por allí. ¿Eh? Y una pregunta, Cristina, sí, el nacimiento de Perón, ¿dónde nace? sí, dos versiones. Hablan de su nacimiento en Roque Pérez. Ajá. ¿Y, y el otro lugar? Y ¿Cuál es? Lobos, Y oficialmente Lobos, Lobos, ¿no? claro. Y en Porque, realidad, y él nace en Lobos. Oficialmente él nace en Lobos. claro, Roque Pérez es una vivienda donde ellos habitan un tiempo. Recordemos que en el caso de el papá de Juan Domingo, o sea, hablamos de Mario Tomás, él tenía ovejas, tenía claro, chacras, entonces, bueno, él se dedicaba justamente a la ganadería, ¿sí? Porque justamente hablando un poco de historia local, nuestro pueblo, digámoslo así, se va organizando con gente que llega mediante los buques o barcos en aquel momento, que llegaban a Bahía, digamos, descendían porque era un espacio fácil, porque había tierra, ¿sí? Era claro. fácil de acceder, digamos. Entonces, bueno, esta gente extranjera decide traer lo que es todo, chapa de zinc, aberturas, y bueno, y va construyendo viviendas, ¿sí? En nuestra localidad, cuando tengas el privilegio, de hecho, si mirás fotografías, vas a ver muchas casas que son de chapa Sí, y la de colores, conozco. que son estilo inglés, ¿sí? Claro, Bueno, claro. así es que, bueno, dentro de todo ese combo, digamos, de vivienda, justamente está la casa que después accede para vivir los padres de Juan Domingo, ¿sí? Juan Domingo era apenas un niño con 5 años. Entonces, habitan esa casa que ya estaba en pie, los padres de Juan Domingo Perón, Mario y doña Juana, se quedan hasta la década del 20, después ellos se van, la casa queda deshabitada, todo esto Juan Domingo ya era un adolescente de 16, 17 años, por ende él no regresa más al pueblo. En fin, la casa queda deshabitada, la habitan otras familias que le cede en aquel entonces la comuna, y bueno, accidentalmente la casa se quema, ¿sí? En ese momento, cuando habitaba una familia X. Accidentalmente se quema la casa y bueno, desde ahí obviamente no quedó nada, pero sí los vecinos del lugar, de hecho mucha gente adulta conoció a Juan Domingo Perón, o sea, teniendo la misma edad, jugando con él como un niño más, nadie iba a imaginar que él iba a ser presidente, ¿no? Un amigo más. Eh, entonces, digamos, los vecinos cuidan particularmente ese espacio físico, digamos, la tierra, y bueno, después cuando ya forma parte de nuestro gobierno, justamente quien ya es fallecido, Mario Das Neves, justamente con un gobierno peronista, decide concretar este proyecto que ya venía desde hace un tiempo y Claro, bueno, y realizar, digamos, la réplica de la vivienda, ¿sí? Por eso es que no hay dos casas. claro, La es, casa fue original donde vive la familia, después se hace la réplica y bueno, desde ahí se incorpora, digamos, la muestra y pasa a llamarse Museo de la Familia Perón. ¿Cuál? Dentro de la muestra, como te decía anteriormente, nosotros mostramos el Perón antes de Perón, o sea que sería el momento donde los claro. padres llegan, viven en el lugar, Juan Domingo era apenas un niño. Se cuenta el Perón antes de Perón porque, bueno, en realidad es lo que la gente poco conoce, ¿sí? Claro. Y después ya se muestra su primer y segundo gobierno, su tercer gobierno. Es verdad que dentro de la muestra está todo súper completo, ¿sí? Tenés inmobiliaria que era de la época y estaba dentro de la vivienda, ¿sí? Claro. Que usaba la familia Perón, ya sea una silla mecedora, las estufas económicas que son las estufas a leña para cocinar en el horno sobre la hornalla, eh, juegos de loza, después bueno tenés todo lo que es libros, fotografías, las cartas que le enviaba Juan Domingo Perón a sus padres, ¿sí? Porque bueno, él cuando, digamos, llega a Camarones junto a los papás, sí, tenía 5 años, ¿sí? Después
su abuela decide llevárselo a Buenos Aires para que él comience el colegio junto al hermano. Y es así que él, digamos, está distanciado de sus papás durante mayor parte de la época del año. Solo viene a Camarones en épocas de vacaciones de verano, porque bueno, en invierno se complicaba. El único medio de transporte en ese entonces era el buque, y tenían que llevar hacia Puerto Madryn, y después de Madryn a Camarones lo hacían en carreta, así que era súper complicado. En este caso, Juan Domingo, como creo que te comenté anteriormente, solo viene a Camarones hasta que tiene 16 años nada más. Y ya después él no regresa más.